Tus compañeros, bueno, vamos a ir comenzando y se van a ir integrando de a poco, supongo, ¿ya? Ya, Antes de ello, antes de comenzar, ¿cómo les fue con la tarea que tenían? ¿qué tarea? La Ay, tarea. no, o sea, estábamos pensando qué íbamos a hacer porque todavía no partimos. Ya, ya, pero están ahí, en pendiente. Ya, lo importante es que vayan Ajá. avanzando y recuerden que el trabajo lo puedan tener listo para el día que termina en el fondo el curso. Ese día más tardar tienen que entregar, que tengan esas fechas como a mano, por decirlo así, ¿ya? Hola Buenos Hernán, días. ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Perdón la demora. Sí, no te preocupes. Ya voy a cerrarlo, pues. Ya, ahí se ve la presentación, ¿cierto? Sí, ahí Ya, se ve. ya, entonces vamos a comenzar, así no nos atrasamos. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. Ya, entonces, hola. Esta es la actividad uno. ¿Cómo podemos definir ahí, si nos puedes ayudar, el tema eh, del tema que elijamos? Ya, en la Porque claro, actividad, son súper grandes, ciudades inteligentes, inclusión, parque urbano, tecnología. Podría haber otro que nosotros no. sí, sí, esos son ejemplos. Ahora, esos son contextos que en el fondo que ustedes van a escoger. Y de ese contexto que es sumamente amplio, ustedes de a poco tienen que ir en el fondo, tienen que ir buscando cuál es el problema que van a tratar de resolver. Por ello, la primera fase es empatizar. Entonces, en base, voy a inventar. Supongamos que ustedes escogen el tema de, ¿cómo se llama? El tema de los animales. Ay, se me fue la idea. Eh, responsable. Ah, ya se me fue. ¿Cómo se llama el tema? Tenencia responsable. Ya, se me había ido Tenencia el concepto. responsable. Sí. Ya. Tenencia responsable hay un montón de problemas para abordar. Pero si ustedes escogen, voy a hacer un ejemplo. Ese tema, que es un tema enorme de tenencia responsable, ustedes van a tener que generar entrevistas a usuarios cercanos al tema de los animales, etcétera. ¿Ya? Entonces, mediante las entrevistas, al conocer a las personas, se van a dar cuenta cuáles son los verdaderos problemas que tienen esas personas en base al tema tenencia responsable. Y después de la entrevista van a poder definir el problema. Es como, mira, del tema grande de tenencia responsable, en realidad el problema que tienen los usuarios que yo entrevisté tiene que ver de que, voy a inventar una cosa, de que en realidad sus vecinos en general dejan sueltos a los perros en la calle y le rompen la basura y su gran problema es que siempre la basura de su casa está rota. ¿Ya? Pero eso lo van a descubrir después de las entrevistas. Por eso la primera fase de esta metodología del design thinking, ustedes escogen el contexto y luego de eso se van inmediatamente a las entrevistas. Después de las entrevistas ustedes van a tener claridad del problema del contexto. Pero ustedes escogen el contexto que quieran. Yo les di esos contextos a modo de ejemplo para orientarlos, pero podrían escoger algún contexto relacionado al trabajo de ustedes o algo cotidiano, lo que sea. ¿Ahí se entiende un poquito más? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase de hoy, que es nuestra clase número 2. Y hoy día recuerden que en esta metodología del Design Thinking, que consta de 5 etapas, ya vimos la etapa de empatizar la clase anterior, y hoy vamos a ver dos fases, que van a ser la fase de definir y la fase de idear. ¿Ya? Entonces, a modo introductorio, bueno, como ya revisamos la clase anterior, esta metodología plantea un nuevo abordaje para el desarrollo y la mejora de productos y servicios. Ese es el enfoque, ¿ya? Ahora, la idea de esto es poder generar una metodología dinámica, una metodología ágil para resolver problemas y con ello lograr la mayor satisfacción de mis clientes, de mis usuarios, etc. Para lo anterior, los dos objetivos que tenemos en la clase de hoy va a ser conocer la fase de definir y además vamos a conocer la fase de ideación y algunas herramientas asociadas a este proceso. Ya vamos a ir con estas dos fases. Entonces, comenzamos primero con la fase de definir. Entonces, vamos a suponer, ya, que ustedes escogieron el contexto, hicieron las entrevistas a los usuarios, ya conocen un poco las necesidades sociales, emocionales, funcionales de su
usuario, por ende están en condiciones de poder definir realmente cuál es el problema que aqueja a este usuario, ¿ya? Entonces, en esta fase, como les decía, usted se supone que ya comprendieron a su usuario o cliente, ¿ya? Por tanto, ahora es preciso definir el problema específico del cual ustedes van a trabajar y van a tratar de encontrar soluciones mediante este proceso creativo que es esta metodología del design thinking, ¿ya? Para ello hay una herramienta que se llama Brief, ¿ya? Que es un documento, se define como un documento informativo, breve, conciso, detallado del producto o servicio. Se los voy a mostrar, ¿ya? El Brief, por decirlo así, es una matriz que resume el problema que yo encontré del usuario, ¿ya? Ahora, para poder definir bien el problema, mi brief, que es un documento, ojo, es una matriz, ya bien simple, tiene que incluir, obviamente, el problema. Pero el problema yo tengo que ser capaz de entender y hacerme las siguientes preguntas. ¿Por qué sucede este problema? ¿Cuándo sucede? ¿A quién le sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cuánto sucede? De un problema, yo tengo que ser capaz de hacerme esas 5 preguntas, ¿ya? El por qué sucede tiene que ver con el origen del problema, ¿ya? ¿Cuándo sucede? Con el horario. ¿A quién le sucede? El perfil del afectado, ¿ya? Que ustedes más o menos lo conocen porque hicieron estas entrevistas. ¿Cómo sucede? Que son factores. ¿Cuánto sucede? La periodicidad. Vamos a ver con el mismo ejemplo el tema de ya, tenencia responsable de animales, entrevisto a las personas y nos damos cuenta que en realidad están sumamente molestas porque en su cuadra hay unos vecinos por ahí que dejan suelto a su perro en la mañana que vaya a pasear solito, pero los días que pasa la basura rompen todas las bolsas. Entonces, ¿por qué sucede? Origen. ¿Qué podría ser? Porque, no sé, los vecinos tienden a soltar a sus mascotas a las 8 de la mañana para que salgan a pasear. ¿Cuándo sucede? Horario, de 8 a 10 de la mañana, que sueltan a sus mascotas. ¿A quién le sucede? El perfil del afectado, entonces ahí voy a describir el perfil de la persona que yo entrevisté. Por ejemplo, adultos entre 30 y 50 años, entre 30 y 60, no sé, hay uno más o menos el perfil. ¿Cómo sucede? Factores. Entonces uno puede poner en los días, por ejemplo, en que pasa la basura, que son los martes, jueves y sábado, y voy describiendo como ese contexto. Periodicidad, ¿cada cuánto sucede? 3 veces a la semana, que son los 3 veces que pasa la basura. Y yo saco mi basura. ¿Se entiende el ejemplo? Es un ejemplo como un poco tonto, a pesar que es un problema que yo creo que varios tenemos, me incluyo, pero era para que pudiesen entender. ¿Se entiende esta forma? Sí, ¿Sí? perfecto. Ya. Entonces, estas preguntas son fundamentales, ¿ya? Ahora, ahí pueden colocar esa ayuda de memoria que el por qué sucede se refiere al origen, cuándo sucede al horario, pero es bien simple. Luego de tener esto, ya les voy a mostrar el brief, yo tengo que ya ser capaz de definir el objetivo del proyecto, que en el fondo el objetivo principal del proyecto a desarrollar, que es lo que yo quiero realizar, y la definición del problema, ¿ya? Ahora, esto lo que ustedes están viendo es el brief en pantalla. Si se fijan, es exactamente las mismas preguntas que vimos. ¿Por qué sucede? ¿Cuándo sucede? ¿A qué le sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cuánto sucede? Después de eso, el problema, que es la descripción detallada de los problemas que se encontraron en la etapa de empatía. Es decir, a raíz de la entrevista, ustedes lograron identificar, puede ser que lograron identificar hasta 5 problemas, 10 problemas. Los colocan acá. Ojo, hay veces que uno puede tratar de resolver todos los problemas con una sola solución, pero hay veces que no, que ustedes van a tener que definir cuál es el problema principal y abordar ese problema principal con la solución, ¿ya? Porque lamentablemente de repente por tiempo, recursos, etcétera, no podemos solucionar todos los problemas, ¿ya? El objetivo del proyecto, dígame, Por ejemplo, si nosotros al hacer el proceso, la fase de empatía, ¿ya? ¿ya? Y después luego definimos, y en términos de, encontramos más de un problema cuando después de que hacemos las entrevistas tendríamos que hacer 2 briefs, uno para cada problema, y responder las preguntas respecto de eso en cada uno de los briefs. No, yo les recomiendo que no realicen eso, porque si no, de a poco se van a empezar a ir por 2 proyectos, y ahí es muy grande esto. Siempre es hacer un solo brief,
¿ya? Ahora, hay que ser capaz, tienen que ser capaz tal vez de discernir cuál es el problema principal, porque pueden haber problemas como relacionados o, a ver, por ejemplo, si yo voy a hacer el mismo ejemplo de la basura, yo hice en la entrevista y me di cuenta que tiene distintos problemas, por ejemplo, hay unos problemas de que llega muy tarde porque tiene que barrer su vereda porque siempre está con basura. Además, pelea constantemente con el vecino porque suelta su perro. Además, etcétera. Entonces me doy cuenta que tiene muchos problemas, pero al investigar bien me doy cuenta que el origen del problema en realidad es que el vecino suelta al perro. Y es porque el perro, por ejemplo, rompió la bolsa de basura y por eso mi entrevistado llega tarde al trabajo, por ejemplo, porque se queda barriendo y recogiendo la basura que quedó rota en la calle. Pero el problema principal en sí era el otro. Entonces, por eso en la entrevista tengo que ser capaz también de guiarla, por eso es una entrevista estructurada, porque tengo que ser capaz de guiar a mi entrevistado para yo poder descubrir cuál es el origen o el problema principal. Ojo, del contexto, porque puede ser que mi usuario tiene muchos problemas relacionados a tenencia responsable, al transporte público, al tema de pensiones, o sea, no sé, puede ser que tenga en su vida muchos problemas. Por eso es importante que yo primero defina un contexto y en base a ese contexto averiguo los problemas. Y ahí yo tengo que ser capaz de discernir los problemas principales o problemas en realidad que están a mi alcance. Si por ahí, por ejemplo, el problema mayor que encuentra mi usuario es que a él le da pena todos los animales que viven en la calle, y sufre constantemente por eso, puede ser que no está en mis manos, puede ser por profesión, tal vez yo no soy psicólogo, no sé qué, no está en mis manos solucionar ese problema, pero sí otros. Entonces ahí ustedes también van a tener que tratar de inferir un poco qué problemas ustedes pueden abordar y qué cosas no pueden abordar. Que es como un poco lo que hace el Estado también. Hay cosas que no puede abordar en su totalidad. Entonces ahí empezar a escoger qué es lo que yo sí está en mis manos para poder abordar. ¿Ya? Pero el ideal es hacer un solo brief, si no, acá van a tener muchos proyectos y se van a complicar. Ahora, Sí, lo respecto, que pasa es que en términos prácticos nos podría suceder eso, sí, sí, o de que de repente al hacer todo el levantamiento de la fase de empatía y empezar a ver las cosas, podemos encontrar varios problemas. Entonces, sí, ¿cómo abordamos el que sea prioritario y el que podamos resolver? exactamente. Y recuerden que ustedes van a hacer varias entrevistas y ahí sacan un patrón de comportamiento. Entonces se tienen que ir con el problema que más se repite entre los usuarios. Exacto. Hernán, Sí, de eso mismo, el tema de definir bien el problema. Por ejemplo, si yo en las entrevistas, eh, el problema, sí, por ejemplo, no sé, entrevisto a cuatro vecinos, ujú, estamos hablando de la tenencia responsable, sí, y los cuatro vecinos tienen el mismo problema de que, por ejemplo, llegan tarde porque tienen que barrer la basura que los perros hacen tirar. Los cuatro tienen el mismo problema, pero yo me doy cuenta en la entrevista y yo como encargado de esto, entrevistador o lo que sea, me doy cuenta que el problema no es que llegan tarde, sino que es que efectivamente hay un perrito que hace tirar las claro. bolsas. Entonces, en ese caso, cuando esté completando este brief, ahí serían dos problemas, el que yo detecté por las entrevistas, que sería uno, más el que yo estoy definiendo por cómo estoy viendo la información, No, de o hecho, pongo el mío, o pongo el de ellos, sí, lo que ahí pasa es como que que me confundí. cuando uno hace el análisis de la entrevista, que lo habíamos visto en la clase anterior, ustedes van a tener que colocar los comportamientos, las necesidades, y hay una parte Sí, que abajito que se llama ensign, que en el fondo es la percepción que usted les dio, porque una cosa es lo que está diciendo el usuario, pero ustedes también van a tener una percepción de todo esto, porque además van a entrevistar a exacto, varias personas, y ahí sacan el patrón. A través de esa percepción que ustedes al final lograron darse cuenta ustedes que en realidad el problema principal es tal cosa, ustedes van por lo que ustedes lograron entender, más allá de lo que el usuario verbalizó, que ustedes sí lo van a sacar en un patrón de comportamiento, de lo que el usuario verbalizó, ustedes sacan en el sign, es decir, lo que ustedes entienden perfecto. por eso. Y ese es el problema que manda, lo que ustedes entendieron.
Ya. Lo que ustedes lograron inferir, Y porque además eso, ustedes tienen más información que el mismo usuario. Ustedes tienen información porque claro. entrevistaron a varios usuarios, tal vez investigaron el tema, entonces ustedes tienen realmente toda la información en su cabeza para poder definir que en realidad es esta otra cosa. Entonces, es lo que ustedes creen al final, En, en base a las entrevistas, lo que ustedes ponen. y en ese caso, lo que yo defina, si es más o menos distinto a lo que ellos me plantearon en la entrevista, eso se hace como una especie de feedback con ellos, se les plantea eso, o es algo que queda para uno como analista Ya. de este tema. Es que tan distinto no debiese ser la verdad, ¿ya? Ya, Tan distinto ya, no debiese ser. Por eso también siempre en estas metodologías la idea es trabajar en equipo, porque todos ustedes van a tener distintas visiones, pero va a llegar un momento que van a tener el punto en común. Y ahí es más fácil decir, ya. no es que yo estoy errado, sino en realidad todos estamos en la misma sintonía. Ahora, en esta metodología, si bien uno puede saltar y uno puede volver a repetir las entrevistas, no hay problema con eso, eh, sí o sí, la última fase es la fase de testeo, donde nosotros vamos a salir a testear la solución. Y ahí vamos a saber también si la solución era adecuada o no para mi usuario. Entendiendo que esta metodología es tan rápida que ustedes creen, ya, este es el problema, voy a crear la solución, la voy a prototipar, voy a salir a testear, y en la parte de testeo, también ahí yo me voy a dar cuenta si al usuario le gusta o no le gusta la solución. ¿Ya? Pero uno siempre puede volver atrás. Siempre, las entrevistas siempre es fundamental acá en todo caso. ¿Ya? Ya, ya. Entonces, Pero ahí la dime. idea es que uno no le imponga Sí, la idea es a que las personas lo que uno crea, sino que siempre es en común acuerdo, por decirlo. a ver, es que acá hay dos niveles. Primero, cuando hacen la entrevista, ustedes no pueden imponer su punto de vista. Ahí ustedes solamente Ya, escuchan, ya, recaban información. Pero los dueños del proyecto son ustedes, ¿ya? Y ustedes tienen en teoría como más conocimiento de todo esto y conocimiento de cómo pueden abordar la solución, porque hay soluciones que no son viables. Tal vez, por ejemplo, para el vecino puede ser que el problema es el vecino no sé cuánto que saca a sus perros y ustedes se dan cuenta que ese vecino no va a cambiar el comportamiento. Entonces puede ser que ahora la solución no sea hablar con ese vecino, sino crear un basurero hermético y no sé qué cosa, ¿ya? Porque ustedes tienen más conocimiento de todo el contexto. Entonces van a saber bien cómo abordar realmente el problema y qué problemas se pueden solucionar y qué otros problemas en realidad no hay nada que hacer y no los pueden solucionar. exacto. Pero eso es de Ah, ustedes, perfecto. eso no lo conversan con el usuario en el fondo. No, eso lo definen Ya, ustedes como a puertas cerradas en el equipo, por decirlo así. Este brief es de ustedes, de perfecto. hecho. ¿Ya? Ok, Súper. gracias. Ahora, Dime, María eh, Clara. el tema del insight, Ujú. como para entenderlo más dentro del contexto del levantamiento de la fase de empatía, para poder responder estas preguntas, ¿cómo actúa? Porque lo estuve leyendo ahí pero en la práctica. Sí, sí, mira, El insight es como el que te cae la teja, una cosa así. bueno, el ensayo requiere un poco de práctica, sí. De hecho, ¿Ya? es un poco de tratar de concluir cosas a raíz de investigaciones. Por ejemplo, supongamos que yo suelo viajar, ¿ya? Entonces me gusta viajar, tengo mi maleta, etcétera. Y siempre tengo problemas de que, por ejemplo, y ustedes se dan cuenta, hacen una entrevista y se dan cuenta que siempre tengo problemas que no me cabe la ropa, porque llevo mucho ropa. Además, se dan cuenta, por como me he visto, por ejemplo, que a mí me encanta el color rojo y soy obsesiva por el color rojo y yo solamente compro cosas color rojo. Y además se dan cuenta que yo suelo perder mi maleta. Pero todo esto sale en la conversación. Ustedes podrían inferir que lo que yo necesito, por ejemplo, es una maleta más grande de color rojo que tenga un sistema de cierre especial y además que venga estampado mi nombre y mi apellido para que yo nunca más la pierda. Yo nunca se los dije, pero ustedes al final, entre todas las cosas que yo les dije, ustedes están infiriendo eso. Y eso es el ensayo. Y eso seguramente no me lo van a preguntar a mí. Ustedes lo infirieron de las entrevistas que tuvieron o cómo conversaron conmigo, se dieron cuenta más o menos, en el fondo sacaron mi perfil de usuario y en base a eso ustedes generaron este insight de realmente cuál era mi problema y cuál va a ser mi solución. Pero como les decía, efectivamente esto requiere un poco de práctica, ¿ya? El poder como inferir
las cosas. Sí, el ensayo no es difícil, pero tampoco es tan simple. Requiere un poquito de práctica, pero netamente tiene que ver con el punto de vista. Por ejemplo, si tenemos una entrevista y yo les digo con voz triste y enojada, sí, estoy súper feliz hoy día y estoy sumamente seria. A pesar que la entrevista en el papel va a decir, dice que está feliz, pero ustedes me vieron que más o menos yo tenía lágrimas en la cara, ustedes igual pueden inferir que no fue una respuesta real, que yo estaba triste. Y eso es el insight también, porque ustedes están infiriendo eso a raíz de mi actitud corporal. ¿Sí? Entonces, esto igual es como un poco ensayo-error, pero sí, es básicamente el tema de lo que yo creo, la sensación que quedé en base a la actitud corporal, lo que me dijo, cómo me lo dijo, un montón de otros factores, ustedes van sacando y van deduciendo el problema. ¿Ya? Entonces, tenemos este brief que está acá. Ahora, la parte de abajo, si ven la esquinita inferior derecha, donde dice definición clara del problema, ahí yo tengo que describir también mi pregunta de investigación, ¿ya? La pregunta de investigación, ya. La pregunta de investigación es el cómo podríamos, ya se lo puedo explicar. Entonces, acá hay una ayuda de memoria, ¿ya? Hay una estructura de cómo plantear el cómo podríamos. El cómo podríamos se puede redactar, por ejemplo, siempre parte el cómo podríamos, después escribo el problema, cuál es el contexto, para qué y qué cosa quiero, que es la necesidad principal. Vamos a ver el ejemplo, bueno, acá yo puse otro ejemplo, pero vamos a ver primero el ejemplo de la tenencia responsable animal en el tema de la basura, por ejemplo. ¿Cómo podríamos, y acá tenemos que utilizar un verbo, por ejemplo, disminuir el problema de la tenencia responsable de animales, ya que es indicar el contexto, cómo podríamos disminuir el problema de la tendencia responsable de animales. El contexto sería toda vez que los vecinos sueltan a sus perros el día que pasa la basura, ¿ya? ¿Para qué? Acá nombre el usuario, para que las personas que viven en la cuadra entre 30 y 60 años no tengan que atrasarse en llegar a su trabajo por quedarse recogiendo la basura, puedan, por ejemplo, llegar a tiempo a su trabajo. Acá es como una mezcla de el problema, el contexto, el usuario. Vamos a ver otro ejemplo. Si estoy hablando respecto al tema de la sequía y cómo les afecta a los pequeños agricultores, yo puedo plantear lo mismo. ¿Cómo podríamos disminuir, utilizo un verbo, el problema de la sequía, que era, ¿ya? Indicar el contexto en los sectores rurales para que el usuario, los pequeños agricultores, puedan regar sus cultivos. Esta es la pregunta de investigación. Significa que yo voy a tratar de encontrar soluciones, por ejemplo, para que los periodos de sequía, los pequeños agricultores puedan regar sus cultivos. Entonces, esta es la pregunta que manda mi investigación. Y esta pregunta la hago en relación al brief que yo hice anteriormente. Como yo ya encontré a quién le sucede, cuánto sucede, yo ya conozco a mi usuario y todo eso, yo ya soy capaz de poder plantear esta pregunta que es el cómo podríamos y que es mi pregunta de investigación. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Ya, Sí. súper. Entonces, una vez que tengo esto desarrollado, en el fondo, la parte de definir es, la verdad, no es tan larga, porque basta el que de repente ustedes, por ejemplo, se van a trabajar juntos, se sienten, y puede ser, hay veces que en una hora pueden tener esto listo. ¿Ya? Entonces va a depender. Pero esta fase en general no es muy larga la etapa de definir, porque ustedes cuando ya están haciendo la etapa de empatizar, a pesar que tal vez no tienen completo su brief, lo más probable es que ustedes en su mente ya tienen claridad de cuál es el problema. ¿Ya? Por eso esta parte en general no es muy larga. Luego de la etapa de definir, que ustedes definieron cuál es el problema que tiene el usuario, plantearon las preguntas de investigación, viene la etapa de idear. Vamos a idear soluciones para el problema que definieron, disculpen, ustedes anteriormente. Entonces, este proceso de idear es el proceso de generación de ideas en base al problema que ustedes establecieron anteriormente. El objetivo de esta fase, ojo, es tener muchas alternativas de solución, ¿ya? No es ir en mejor solución, al menos por el momento.
¿A qué me refiero? En la fase de idear, y por qué siempre el ideal es trabajar en equipo, porque uno apunta a tener la mayor cantidad de ideas. Solamente muchas ideas, porque entre tanta idea uno dice, ¿cómo no va a haber una idea buena entre tantas? ¿Ya? Entonces la primera parte de la fase de idear es tener muchas ideas, pero acá uno no juzga ideas, uno no trata de buscar la mejor idea, solamente tener ideas, ¿ya? Eso. Después uno las va a clasificar. Ahora, la cantidad y diversidad de ideas son la base para encontrar una idea que valga la pena realmente, ¿ya? Porque hay veces que las ideas más tontas, las ideas más alocadas, son las ideas que realmente son buenas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos prejuicios. Acá vienen, bueno, las anécdotas. Cuando uno estudia, por ejemplo, la historia de Walt Disney, el fundador de Disney, él antes de tener Disney, todo ese parque, todo este imperio, trabajaba en una imprenta. Pero lo despidieron en esta imprenta porque lo encontraron una persona poco creativa. Entonces se dan cuenta que a Walt Disney, en su momento, lo despidieron del trabajo por ser poco creativo. Y en realidad, más que poco creativo, es porque estaba él haciendo un ratón bien feo, la verdad, al principio, los dibujos de Mickey Mouse, objetivamente. Pero dibujaba un ratón ahí, tenía unas ideas que eran muy alocadas y muy extrañas para la época, ¿ya? Pero no es que fuese poco creativo. Lo que pasa es que si uno lo mira, de repente uno es muy cerrado, tal vez uno puede lamentablemente descartar ideas buenas solamente porque a mí me generan ruido, ¿ya? Por eso en este momento no es el momento para descartar ideas. Hay que aceptar todas las ideas, tener apertura de mente y no juzgarlas, ¿ya? Porque de repente pasa, a mí me pasa cuando hago clase en general a la gente de pregrado. eh, de repente no dicen sus ideas o están en lluvia de ideas y uno ve a una persona ahí complicada, un chico, no quiere decir lo que piensa y la verdad la idea que tiene es bastante buena, pero lo primero que hacen sus compañeros lo molestan, se ríen. Y cuando me la dice yo le digo, es que sabes que en realidad la idea de él es sumamente buena y ahí quedan como, sí, parece que sí, pero la primera reacción de todo su equipo de trabajo fue reírse y burlarse. Y esto suele pasar en realidad también en todo orden de cosas, en los trabajos, etcétera. Entonces, el objetivo de esta etapa de ideación, como les decía, es la generación de un sinfín de opciones, ¿ya? Obviamente, ideas para tratar de solucionar el problema que ustedes ya definieron, ¿ya? Entonces, en esta etapa no debemos quedarnos con la primera idea que se nos ocurra, ¿ya? Esta fase, la idea es favorecer este pensamiento expansivo y eliminar los juicios de valor que nosotros tenemos, porque todos nosotros somos prejuiciosos, ¿ya? Porque a veces también las ideas más raras y poco usuales son las que generan soluciones visionarias. Entonces vamos a ver algunas herramientas para el proceso de ideación. Hay unas herramientas que en realidad yo se las recomiendo, que son más simples de utilizar, más rápidas, que es mezclar, por un lado, la lluvia de ideas. Lluvia de ideas es empezar a anotar, lo primero, la mayor cantidad de ideas, la mayor cantidad o tenerlas. Y por otro lado, la podemos mezclar con el tema de anotar. Una técnica que yo les recomiendo mucho, especialmente si van a trabajar en equipo, tengan POSIT. Trabajen en POSIT, ¿ya? Por cada POSIT escriban una idea. Idea 1, tal cosa. Idea 2. Y establezcan tiempo, porque si uno no tiene tiempo, la verdad como que nos relajamos un poco. Por último, coloquen, ¿sabes qué? Vamos a estar 15 minutos trabajando y tenemos que sí o sí tener 20 ideas, 30 ideas. Y uno se esfuerza. Y cada uno de ustedes, por cada POSIT, una idea. Cada POSIT, una idea. Porque estamos mezclando el escribir la mayor cantidad de ideas con el proceso de lluvia de ideas. Porque siempre yo recomiendo, y cuando uno tiene este mismo curso en forma presencial, uno lo hace tipo taller, porque al tener cada idea en un POSIT es más fácil después clasificarla. Ya lo vamos a ver a continuación. Pero yo les recomiendo eso, que tal vez trabajen en POSIT, cada POSIT una idea y generan su lluvia de ideas, ¿ya? Ahora, también existe otro método, existen muchos la verdad, yo le estoy pasando algunos nomás, que se llama el método Scamper. Lo que hace el método Scamper es lo siguiente. El método Scamper no trata de diseñar algo nuevo desde cero. De hecho, crear una idea, una solución totalmente nueva es casi imposible porque hoy en día todo existe. Lo que se hace hoy en día, o las soluciones innovadoras, son copias de cosas que ya existen, pero le agregan ciertos elementos creativos. Cada año, por ejemplo, salen nuevos celulares y dicen nuevos celulares,
mucho más moderno, innovador. Pero el teléfono existe hace muchos años, ¿cierto? Lo único que van sacando todos los años son nuevas versiones que le agregan, ¿no? Que la cámara más grande, la pantalla, que la cámara, que la resolución, que no sé qué, que ahora el teléfono se abre, que se cierra, pero la base en sí es lo mismo, son copias mejoradas, ¿ya? Entonces el método Scamper se llama así, porque gira en torno a 7 preguntas, y así se nombra el nombre Scamper, que es sustituir, combinar, adaptar, modificar, ponerlo en uso, eliminar y reordenar. Entonces, ¿cómo consiste? Por ejemplo, yo me hago preguntas. Yo podría hacer, ¿qué podría hacer? Mira, acá tengo una taza, ¿ya? Entonces, supongamos que yo quiero encontrar mejoras a esta taza. Sustituir. ¿Qué podríamos sustituir de la taza para bajar los costos? Puede ser esta taza de, ¿cómo se llama? Loza. Puede ser que yo voy a sustituir el material por un material más económico, no sé, por plástico reciclado. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora en vez de tener una taza así, yo podría tener una taza con plástico reciclado. Combinar. ¿Qué diferentes piezas del producto se pueden combinar con otras? Tal vez esta taza la podría combinar con una cuchara. De hecho existe, ¿eh? ¿Han visto esas tazas que vienen como con un hoyito acá y traen como la cuchara? Eso es combinar. Adaptar. ¿Cómo podemos adaptar este producto para usarlo en otro lado? Podría adaptarlo, por ejemplo, y ahora lo puedo usar, que no lo he utilizado, en mi baño para guardar los cepillos de dientes. Entonces, es el mismo producto, me hago preguntas. Modificar. ¿Qué pasaría si se modifica el envoltorio, el tamaño, la forma? Existen, ojo, hay tazas, por ejemplo, puede ser una taza en forma de balón de fútbol. Y ahora se las vendo a los niños o con el tema de los mundiales y va a ser un boom. Poner otro uso. ¿En qué otro, se parece un poco al adaptar? ¿En qué otros contextos se puede utilizar? Por ejemplo, la puedo utilizar como papeles para apoyarla en los papeles para que no se vuelen. Eliminar, ¿qué podría eliminar para simplificar el producto? Puede ser la asa y que me quede así nomás. La simplifiqué. Y reordenar es, ¿qué pasa si reordenamos un poco el proceso? Yo no conozco el proceso de fabricación de la taza, ojo, pero supongamos que el proceso de fabricación es que hacen la taza y después le pegan el asa. Estoy suponiendo, yo no lo conozco. Puede ser que ahora yo reordeno el proceso y digo, ¿sabes qué? Ahora se va a hacer la taza y esta asa se hace conjuntamente. Entonces ahí me ahorré un paso y eso hago que lo simplifique y me bajen los costos. Este es un ejemplo súper simple, pero en eso consiste el método Scamper, ¿ya? Que ustedes también podrían tomar una solución que existe y le aplican estas preguntas para generar nuevas soluciones, ¿ya? Bueno, esto es una forma muy rápida de explicarlo, pero ¿se entiende a grosso modo, chicos? Entonces tenemos, Hernán. Sí, sí se entiende. Y la pregunta es, necesariamente para ocupar bien la técnica o esta herramienta, deberíamos completar todas las etapas. O sea, no debería quedar ninguno. Por ejemplo, no sé, si ¿Mm? estoy en combinar, en Ah, la realidad no agencia. necesito combinar. Las tienen Como que que completar todas, Ah, ya, porque en el ya. fondo al hacer este método de una taza, ustedes ahora van a tener 7 por cada letra, por ejemplo, van a tener 7 posibles, mínimo, 7 posibles nuevas soluciones. Después viene el proceso, como están trabajando en equipo, de consenso, donde ustedes van a elegir de estas mínimo 7 ideas nuevas que ustedes tienen, con cuál nos quedamos. Puede ser que se queden con una o con una fusión. Digan, ¿sabes qué? Me gusta mi idea, adaptar, modificar y ponerlo en uso, y en realidad como que combinan y las puedo fusionar y hacer una sola gran idea. También puede ser, ¿ya? Pero tienen que completar todo el método, ¿ya? Ok. Entonces, este era otro ejemplo. Ahora, sí hay que tener claro el tema de las ideas. Por ejemplo, y acá lo di, abrazo no es una idea en sí. ¿Abrazo qué es abrazo? Abrazo, no sé, un concepto. En cambio, si digo, dar un abrazo a todo el que compra un producto 0 kilómetros, eso sí es una idea. Entonces hay que saber redactar el tema de las ideas. Yo digo, por ejemplo, generar una taza de material plástico y coloco taza de plástico. No, tengo que redactarla. Vamos a diseñar una taza con plástico reciclado y, o sea, redactarla un poquito para que realmente sea una idea y no un concepto, ¿ya? Eso sí tienen que tener claro. Ahora,
En este proceso de ideación, como les decía, la idea es no juzgar ninguna idea, ninguno de los compañeros, buscar la mayor cantidad de ideas, no la calidad, solamente la cantidad en esta fase, animarse a tener ideas alocadas, divertirse, porque la idea de esta metodología, ojo, es pasarlo bien. Estas metodologías, la verdad, cuando uno logra meterse en ellas y pasarlo bien, son bastante entretenidas cuando uno genera el proceso de ideación, el proceso de prototipo, entonces también es como animarse un poco a eso, básicamente. Ahora, la clave siempre en este proceso, en general, es el trabajo en equipo. Una vez que yo tengo muchas ideas, y por eso yo les di el ejemplo de POSIT, tengan muchos POSIT con ideas, tenemos que clasificarlas, estas ideas. Una forma de poder clasificar la idea puede ser dividirla en esta tabla que están viendo en tres, que tenemos ideas ya vistas anteriormente, ideas creativas pero difíciles de implementar, ideas innovadoras y factibles. Si yo les digo, por ejemplo, vamos a ir con el ejemplo de la taza que viene con la cucharita ya incorporada, esa idea ya es vista anteriormente, yo las he visto, las venden hasta en el supermercado, he visto esas tazas. Entonces, esa idea yo igual la voy a anotar, pero simplemente ahora la voy a clasificar en ideas vistas anteriormente. Puede ser, por ejemplo, ideas creativas pero difíciles de implementar. Si a mí se me ocurrió generar una taza con fuegos artificiales, pucha, está creativo, pero como que está medio difícil entre que me puedo quemar, la seguridad, el costo, ¿cierto? Entonces, esa la clasifico en idea creativa pero difícil de implementar. Y por otro lado, voy a tener las ideas innovadoras, que son novedosas y son factibles económicamente también. ¿Hernán? En la parte de clasificar, ahí entiendo que se juntan todas las ideas del equipo, o sea, deberían ser, Exactamente, si son 3 personas, deberían ser 21, mínimo 21 ideas. exacto. La mayor Y cantidad y en de... ese caso, Y claro, y en entre ese todos las caso, clasifican. eso te iba a preguntar, cómo era el proceso de clasificación? Porque, por ejemplo, para mí, algo que no es factible para otra persona sí puede ser factible. Sí, Entonces, ¿cómo sí. llegar a ese consenso? De hecho, bueno, esta es la etapa que puede requerir más tiempo que el generar ideas, porque acá se tienen que poner de acuerdo en clasificarlas. ¿Por qué trabajar en equipo? Porque si tú haces tus propias ideas, lo más probable es que las encuentras todas regias. En cambio, el compañero te va a decir, sabes que Exacto. en realidad esa idea no es tan buena, y acá está el tema del diálogo. Argumentar, mira, yo considero que no es factible por esto, esto y esto, y puede ser que demos motivos de fondo, y ahí está el debate. Por eso se trabaja en equipo para que ustedes lleguen a un consenso de cuáles son las ideas factibles, que puede ser más de una, ¿ya? Entonces, en esta parte, siempre en equipo, ustedes seleccionan y clasifican las ideas. Ahora, las Perfecto. ideas que nosotros buscamos son las ideas innovadoras y factibles. Entonces, esto de clasificar puede ser que voy a inventar de las 20 ideas, finalmente solamente me quedaron las ideas innovadoras y factibles, me quedaron 5, puede ser, ¿ya? Entonces, de estas 5 ideas que me quedaron, o 3, por ejemplo, que acá puse el ejemplo, idea 1, idea 2, idea 3, yo puedo desarrollarlas para tratar de escoger cuál es la idea mejor, la que me acomoda más, la que, ¿ya? Puedo desarrollarla. Hay veces que puedo desarrollar las ideas por separado, hay veces que me doy cuenta que me quedaron 3 ideas súper buenas y al analizarlo bien, me percato de que igual puedo fusionarlas y generar una sola gran idea con 3 características. Puede ser, ¿ya? O también puede ser que no tienen nada que ver una con otra y en realidad tengo que optar por una de las 3 ideas. ¿Ya? Va a depender. En este proceso voy a tener por cada idea que seleccioné, en las ideas innovadoras y factibles, me tengo que preguntar, ¿qué necesidad soluciona realmente? Porque en el proceso de lluvia de ideas de repente uno se pierde con el tema de la necesidad, entonces uno dice, ¿realmente estaré resolviendo la necesidad de mi cliente? ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja que tiene sobre otras ideas? ¿Cuál es la oportunidad real de este producto insertarse en el mercado? Porque puede ser una idea súper buena, pero si uno se da cuenta que hoy en día a la gente no le interesa esa idea súper buena, ¿para qué voy a generar algo, un producto que no tiene una oportunidad real de insertarse? ¿Ya? ¿Cuál es el impacto que genera? Hoy en día está súper de moda el tema sostenible. En el fondo, ¿cuál es el impacto social, económico, eh, que existe de esta idea medioambiental? Entonces son preguntas que me tengo que hacer por cada una de las ideas que seleccioné para poder llegar a la mejor conclusión.
Esas mismas preguntas que recién les puse está en esta tablita que ven. Ya, es lo mismo, pero simplemente de repente uno lo va volcando a tablas para que sea más fácil después comprenderlo, ¿ya? Entonces, podemos tener idea 1, por ejemplo, tazón de plástico, de material de plástico reciclado. Necesidad. ¿Qué necesidad satisface? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la oportunidad de mercado real? ¿Cuál es el impacto que tiene? Y así puedo hacer esta misma tablita, que es responder a las preguntas que les dije anteriormente, por cada una de las ideas que seleccioné. Y con ello, con esta especie de fichas, yo puedo decir, mira, en realidad la idea 2 tiene un impacto mucho mayor, hay un impacto mucho más, es un impacto más positivo para la sociedad. Además, al producir todo esto, por ejemplo, estoy generando empleo porque entre medio voy a trabajar con el taller no sé cuánto, ¿ya? Y además satisfago una necesidad. Las mejores ideas y las ideas más innovadoras, no solamente que satisfagan la necesidad, sino en general que generen el tema del impacto. Ubican esta marca, Green Glass, de vasos que los hacen con vidrio, ¿sí? Sí, Ya. sí, sí. Bueno, Con si alguna botellas. vez, exactamente con botellas, Mm. que algunas tienen la oportunidad de, están en YouTube, varias como charlas que ha dado el fundador, el chico, no me acuerdo cómo se llama, que bien es entretenido escucharlo en realidad, porque él lo creó esta idea a raíz de una asignatura que tuvo en la universidad de un ramo de emprendimiento, y a raíz de estas metodologías, estas mismas metodologías que ustedes están planeando. Bueno, el tema está que la necesidad real que le encontró era de que las personas de repente necesitaban regalar algo, pero regalar algo con sentido, algo especial. Y uno dice, ¿y cómo llegamos al vaso? Es que tiene que ver. Bueno, por eso son diseños distintos. Pero ¿por qué es tan importante los vasos que tienen? Y en general se venden mucho, les va bastante bien, que en los aeropuertos, los turistas compran mucho cuando uno quiere hacer un regalo especial, etcétera. Porque fuera de cubrir la necesidad de, no sé, voy a inventar bien, lo voy a simplificar, regalar algo especial con sentido, hay un impacto. Cuando uno lee la historia de Green Glass, ellos trabajan con cartoneros, ¿ya? Hay un impacto económico. Trabajan con cartoneros donde ellos recolectan las botellas. Hay un impacto que tiene que ver medioambiental, porque ellos las están reciclando. Ocupan botellas en el fondo usadas, las lavan, las procesan, etcétera, y las están reciclando. Tienen un impacto también social entre medio. Entonces se dan cuenta que su idea era buena, sí, ya cubría la necesidad, sí, pero podría haber cubierto cualquier cosa. Regalar un cuaderno con diseño también cubre la necesidad de tener un regalo con sentido. Pero el impacto es lo que marcó la diferencia. Y ahí uno puede decir cuál es la ventaja, por ejemplo, competitiva, cuál es la oportunidad del mercado, etcétera. Por eso su idea es tan potente, no es solamente porque satisface una necesidad, sino además porque tiene este triple impacto. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes hagan esta clasificación de las ideas que ustedes seleccionen, para que se puedan dar cuenta cuál es la mejor idea, que no solamente satisfaga la necesidad, sino que tenga una oportunidad real de insertarse en el mercado y ojalá genere impacto positivo en la sociedad. ¿Ya? Ahora, con esta información, ustedes están en condiciones de generar, de poder seleccionar su idea final. Y esa idea final es la que pasa a producción, es decir, al prototipado. Entonces, para recapitular un poco, contexto. Ustedes seleccionan el contexto que quieran, el que quieran, ¿ya? En base al contexto, inmediatamente entrevistas a usuarios, ¿ya? Tienen que estructurar una entrevista así, para que todos hagan la misma entrevista. En base a la entrevista que ustedes realizan, definen a través del brief, bueno, sacan los patrones, el perfil de usuario, definen el problema. Una vez que tienen definido cuál es el problema que van a abordar, proceso de ideación, lluvia de ideas para tratar de solucionar ese problema. Van a clasificar sus ideas y luego van a tener que generar su idea final. Y esa idea final es la que va a pasar a producción a la etapa del prototipo. ¿Hasta acá se va entendiendo? Chicos. Hernán, Sí, ¿sí? sí. Me quedó una duda en el cuadro anterior. No sé si Retrocede. puedes volver un poquito. ¿Esa? Sí, ahí. ¿Ya? Sí, en la oportunidad de mercado
si estamos hablando de algo que es, por ejemplo, si nosotros aplicáramos esto aquí en el trabajo, con un problema del trabajo, en rigor no tenemos la oportunidad de mercado porque, o sea, sí, pero no, porque a lo mejor el mercado se podría llamar las personas que lo van a ocupar o algo así, Sí. pero no es como un producto o un servicio que uno vaya a hacer negocio con esto. Claro, Entonces, es que ¿cómo aplicaríamos ese cuadro esa sí, parte del cuadro? o sea, igual se puede aplicar. Lo que pasa es que ustedes no están buscando el tener un beneficio económico. De hecho, cuando uno Claro, trabaja en el Estado, disculpen, cuando uno trabaja en el Estado hay otro tipo de beneficios que tiene que ver con el beneficio social. Ojo, hay formas sí, inclusive, pero para que nos vamos a meter en eso, que tiene que ver con otra materia, que hay formas que uno sí puede cuantificar los beneficios sociales y uno puede llegar a un número para tratar de cuantificarlo. Eso sí, hay formas que se hace en economía social, hay formas de hacerlo, pero no es nuestra meta acá en este curso. Pero se puede hacer. Lo que pasa es que van a tener que buscar, en el caso de esta oportunidad de mercado, tal vez en las necesidades de las personas. Es que tendríamos que ver un ejemplo más concreto para poder explicarse. ¿Qué podría ser? No sé si tienen algún ejemplo a mano que sea simple, de algo que haya pasado en la institución de ustedes, que hayan implementado alguna cosa, aunque sea muy simple. o sea, por ejemplo, un caso puntual, que no sé si ubican la nueva, la pensión garantizada universal Sí, para sí. los mayores de Ujú. 65. Sí. Fue un cambio bien grandote y las personas que están procesando eso están complicadas porque el volumen de trabajo aumentó mucho, al doble o triple o más. Entonces, ahí efectivamente tienen un problema. Y si uno empieza a investigar, claro, te van a decir que pucha, que no tengo el sistema, que son muchos datos, que el Excel se me pega, y son muchas cosas. Entonces también se puede Entonces, hacer es la un problema, oportunidad. Mira, ya, claro. entonces tenemos en el caso de ese ejemplo, el usuario son el departamento o la unidad voy a inventar, de procesamiento de pensiones, Sí, no sé cómo se llama, pero es ese sí, equipo de trabajo puntualmente. Ellos sí, son el usuario de ustedes los que tienen el problema. Y tienen una necesidad, sí, que la necesidad puede ser, por ejemplo, de procesar los datos de forma más rápida. Ahí tienen que ver bien cuál es el problema, si claro. la necesidad o es procesar Sí, los datos de forma más rápida o más fácil o que el sistema no se les caiga. Ahí habría que determinar bien la necesidad. ¿Ya? La oportunidad de mercado, ellos son el mercado. Entonces, ¿cuál sería la oportunidad de ya, mercado? De hecho, ellos tienen la necesidad de terminar el trabajo. Independiente, sí, poniéndolo frío, independiente de lo que se demoren o no, sí o sí tienen que de alguna forma terminar el trabajo. Desconozco si hay exacto. procesos entre medio, en una de esas inclusive hay un proceso, e inclusive se le está exigiendo, voy a inventar, que en 10 días hábiles tienen que tener tal cosa lista. Entonces, eso también es una necesidad real. Y eso va en la parte de oportunidad de mercado, porque si ustedes saben que ellos tienen una necesidad real de terminar este proceso en 10 días hábiles como máximo, porque si no pasa no sé qué cosa y todas las penas del infierno, eso es una oportunidad real de si ustedes generan un nuevo sistema, puede tener buena aceptación, porque ellos de verdad lo necesitan. Ellos son el mercado de ustedes. Entonces se dan cuenta que ustedes igual pueden determinar el mercado de acuerdo a la necesidad de estos usuarios. ¿Se entendió más o menos? Exacto, ya. Sí, sí, ¿Sí? perfecto, perfecto. Entonces, bueno, Ahí, digamos. ahí la oportunidad de mercado se podría hacer el símil cuando uno hace el balance scorecard, que arriba, en vez de poner utilidades de la empresa o reducción o utilidades de la empresa, lo que puede ser, qué sé yo, aumento del número de beneficiarios atendidos a tiempo, o que les llegó la pensión, Sí, de hecho, o que sí, no se quedaron, no se, por ejemplo, no se quedaron sin bonificación de salud en tal día, sí, o incluso reducción de costo podría ser. sí. De hecho, bueno, todo lo que tú me nombras, ahí en realidad hay que saber diferenciarlo porque por ahí me nombraste algunas cosas que son ventajas o tal vez impacto. El impacto social que genera todo esto, hay un impacto enorme y ahí ustedes lo tienen que definir. Ventajas, por ejemplo, con la nueva solución que ustedes están dando, disminución de los tiempos, voy a inventar, trabajadores más felices, trabajadores más eficientes, se reducieron los reclamos a la jefatura, pueden ser ventajas también. ¿Ya? Entonces sí, efectivamente se puede sacar de estas otras herramientas que ustedes tal vez ya las tienen, pueden sacar para poder
poder completar esta tabla, ¿ya? Pero ahí lo tienen que ir adaptando. Entonces, quiero hablarles ahora de lo que tienen que desarrollar, ¿ya? Entonces, recuerden, estamos en este trabajo final, ustedes escogen que va a ser el trabajo como de evaluación, ustedes ya van a tener que tener su contexto, realizar la entrevista, y ahora la tarea que les toca es realizar la actividad 2 y 3. ¿Cuál es la actividad 2? Esto, la actividad 2 es en el fondo en base a, después de las entrevistas que ustedes hicieron, recuerden que todas las actividades están en la página en Moodle, tienen que hacer el brief, y después del brief, de realizar el brief, ustedes van a, esperen que les tengo que mostrar otro archivo, ustedes, dejen buscarlo, ya. Ustedes van a tener que generar su fase de ideación, es decir, tienen que escribir al menos 20 ideas, ¿ya? Posibles de solución al problema que ustedes van a trabajar, ya identificaron. Luego, es lo mismo que acabamos de ver. Van a clasificar las 20 ideas. Recuerden que las que nosotros buscamos son estas ideas innovadoras y factibles. Y luego de ello, de la idea final que voy a seleccionar, hacen el cuadrito que acabamos de explicar. Es eso, es bien simple. Es lo que acabamos de ver, pero es poner en práctica lo que nosotros ya estamos, en el fondo ya estamos viendo en las clases, ¿ya? Voy a volver a proyectar el otro archivo. Lo importante con todo esto es que ustedes realmente puedan ponerse a trabajar ya en su trabajo final para que en realidad no estén a último momento haciendo, ¿ya? Y que realmente puedan ir como digiriendo todos los conocimientos. Recuerden que al finalizar van a tener que hacer la prueba de diagnóstico final o la prueba final. Es muy simple, en realidad. Y el trabajo, ¿ya? Pero para que no les vaya a pillar la máquina, traten de dedicarle un poquito de tiempo a esto. Hasta acá. ¿Dudas? ¿Hernán? Sí, para la parte cuando se clasifican las ideas en la caja de las factibles, ¿Sí? eh, por ejemplo, si yo llego a una idea, claro, las innovadoras y factibles. Por ejemplo, si yo llego a una idea que no directamente no sé si es factible por un tema, yo estoy pensando aquí específicamente del IPS. Por ¿Ya? ejemplo, no sé, pues, tengo una idea que guardar una información en una base de datos centralizada va a solucionar el problema. Pero yo no sé si puedo efectivamente tener esa base de datos centralizada, por un tema técnico, de informática, lo que sea. Si según yo la idea es factible, porque no tiene ni una ciencia hacer una base de datos centralizada, pero técnicamente después me podría encontrar con un problema. ¿Eso la clasifico igual como factible o no, o Sí. al no tener la seguridad no la podría colocar ahí? No, si ustedes consideran que es una idea factible, la clasifican igual. Porque recordemos, no, voy a retroceder harto, es que quiero que vean esta imagen. Recordemos que esta metodología, como son fases, yo puedo saltar de una fase a otra, ¿ya? La idea, el ideal, cuando una organización le solicita a su equipo que desarrolle esta metodología, también debiesen asumir que le están dando libertad, un poco de libertad de acción para poder crear. Entonces, supongamos que ustedes consideran que esa idea es sumamente factible, va a venir la etapa de ideación, luego de la etapa de ideación ustedes se van a poner a prototipar y después van a salir a testear. Y en el testeo puede ser que ahí la jefatura les dice, ¿sabes qué? No me gusta esto y le hace cambios. No importa, después de la parte de testeo, vuelven a retroceder y vuelven a retroceder, por ejemplo, puede ser a la fase de ideación para generar una nueva idea, o ni siquiera tanto, sino retroceder un poco a la parte de prototipo, porque la idea en sí estaba buena, pero hay que cambiar tal vez cierta característica, cierta variante. Entonces, esta metodología, en el fondo, tampoco hay que darle como tantas vueltas y el cuestionamiento, porque lo importante siempre es llegar al prototipo y el testeo.
¿ya? Porque del testeo yo ahí realmente me doy cuenta si el usuario, mi cliente en el fondo está a favor, le gusta o no le gusta mi idea, y si no le gusta no importa, retrocedo, ¿ya? Porque en teoría con esta metodología ustedes no van a gastar ni mucho tiempo ni dinero haciendo, entonces más que un poquito, más que un par de horas o algo así que se demoren en volver en el fondo a corregir, no se van a demorar mucho más, entonces no hay problema con que se equivoquen, por decirlo así, o que fallen porque mientras están fallando están aprendiendo. A eso apunta la metodología. Gracias. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Alguna otra duda? ¿Una consulta? Sí. Sí, Bien. hemos estado conversando sobre el caso práctico que vamos a usar como ejercicio ¿Sí? y tenemos la idea de usar un requerimiento que tenemos atrasado, que es el levantamiento de un proceso que se llama SUF, Subsidio Único Familiar, ¿Ya? que, que hace rato está pendiente y queremos usarlo para, utilizando toda esta Herramientas, ¿sí? metodología. ¿Sí? Pero ahí tenemos, claro, ahí tenemos una idea que estuvimos descubriendo, que la gente es muy reacia al cambio. Es gente que, no sé, porque lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, de la misma manera, no sé, por ejemplo, con fotocopia, Mm, juntando mucho papel. Muchas veces gente que usa muy poco el Excel o no lo usa. sí. Entonces, también queremos ver, usando esta misma herramienta, ¿por qué, por qué la gente no toma los cambios? Por ejemplo, el uso de Excel. Sí. Entonces, también queremos saber, teniendo el cuidado de cómo enfrentamos el problema, porque también es difícil decir, oye, ¿por qué no se unen, no sé, a usar mejores herramientas, a ser más prácticos? Porque tenemos que levantar el proceso, pero gran parte del problema del proceso es que la gente no quiere utilizar nuevas herramientas. Sí. Mira, en esta parte en realidad ustedes tienen como dos opciones. Una es hacerlos partícipes del proceso de diseño a ellos, ¿ya? Para, como idea, que ellos mismos también tratan de descubrir la mejor solución, hacerlos participar, puede ser una opción, pero no siempre es viable, la verdad. Y la otra es que ustedes realicen el proceso, hacen las entrevistas, en base a la entrevista identifican el problema y hacen el proceso ustedes, por decir, ya, ustedes lo hicieron. Van a salir a testear y tienen que testearlos a ellos, las jefaturas, van a ver pros y contras, y después de mucho igual va a haber un poco de consenso con la solución final, con el producto o servicio final. Ya, que bueno, en este caso va a ser un proceso, con el proceso final. Eh, Ojo, va a ser largo, porque ustedes cuando lleguen a la etapa de testeo se lo van a devolver 1000 veces y ustedes van a tener que devolverse a la etapa de prototipo, volver a testear, devolverse a la etapa de prototipo, volver a testear. Pero entre todas esas vueltas, las personas de a poco van a ir haciéndose partícipe y van a ir entendiendo la solución. Ahora, una vez que tienen validada la solución, lamentablemente ya no tiene que ver con esta metodología el tema de la resistencia al cambio. Tiene que ver ya con otras cosas y la forma como después se implementa tiene que ver con otras metodologías que tiene que ver con el tema del cambio, etcétera. No con esta metodología. Entonces, si ustedes quieren hacer el proceso, ustedes lo pueden hacer, lo pueden hacer. Sí les aviso al tiro, lo más probable es que la vuelta entre testear, prototipar, idear va a ser larga y van a tener que saltar de esa fase muchas veces. Pero finalmente igual van a lograr tener un proceso, producto, no sé lo que sea, consensuado, lo más probable. ¿Cómo ese producto se instaura en el departamento, en la sección X? Ya eso no tiene que ver con esta metodología. Y tiene que ver con otras cosas, como les decía, relacionadas al tema, esta gestión del cambio. Entonces, lamentablemente, como que tampoco, esas otras metodologías tampoco lo más probable es que va a depender de ustedes, ¿ya? Pero ustedes por lo menos sí van a sacar un producto que está validado, que eso sí es lo importante. Y como está validado, tiene muchas más probabilidades de aceptación que algo nuevo que nunca le preguntaron a las personas y que llegaron y se lo instalaron. En cambio, si le preguntaron muchas veces, ustedes corrigieron lo que quería, la persona dijo un sistema, por ejemplo, y dijo, me carga el color azul. Bueno, le pusieron rojo, estoy inventando, le sacaron el azul, le pusieron el rojo, hicieron todos los cambios que querían, en algún momento igual tiene mayor aceptación
ese producto que cualquier otro que venga de afuera. Entonces ustedes ya tienen la mitad de cancha recorrida. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? Perfecto. Sí, Entonces, me faltó Pablo, ¿cierto? sí, Pablo sí, ya. sí. Ya, lo voy a anotar acá. Chicos, entonces, lo vamos a dejar hasta acá, porque ya se nos pasó la hora volando. Recuerden, cualquier cosa, tienen mi correo disponible, la clase también la voy a subir al igual que la anterior en Moodle. Y el consejo, traten de ir avanzando dentro de sus tiempos para que no los pille la máquina a último momento con el trabajo. De verdad que es simple, es muy simple, pero traten de ir avanzando de a poquito, ¿ya? Así que, bueno, cualquier cosa, acá Perfecto. estamos, ustedes ya tienen mi contacto y nos podemos ir comunicando en la semana, pero igual nos vemos cualquier cosa el próximo jueves a la misma hora, ¿ya? Espero que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana, ya queda poquito. Ánimo. Nos Sí. vemos, chicos. Muchas Gracias. gracias, que estés súper bien. Gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, 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 cuídense. chao.